Muy buenos días, un cordial saludo y un fuerte abrazo. Veníamos estudiando nuestra carta de Pedro y estamos hablando de que Pedro ya estaba próximo a morir. Él mismo lo dice en su carta y le estaba recordando a sus discípulos y a todo aquel pueblo cristiano que veía en aquella época de la necesidad. Básicamente él deja un testamento. Dice, aunque ya les he dicho, vuelvo y les recuerdo, pero voy a dejarles esto escrito para que una vez yo parta, ustedes tengan de dónde echar mano y recuerden estas palabras que yo les he dicho. Y entonces él entra a afirmar ese dicho, ¿sí? Y en el versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo las fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hay dos aspectos aquí, ¿sí? Porque él habla del poder y la venida, están hablando de su muerte, su resurrección, no lo está hablando como mitos ni fábulas. Y la verdad es que les dicen, no es un cuento. ¿Qué eran los mitos? Son relatos supersticiosos, especulaciones que la gente hacía para ilustrar la vida o entretener a las personas con un relato conmovedor. Y lo que Pedro le está diciendo, no, aquí no son unas fábulas, yo no le estoy diciendo ni los quiero entretener a ustedes, ni les estamos diciendo que esperen la venida del Señor, que la recompensa ni la salvación. No estamos hablando de cosas que no son reales, son reales porque nosotros la vivimos, ¿sí? También recordemos el contexto en que Pedro estaba rodeado allí. Recordemos que estaba rodeado de las religiones de los antiguos, romanos, los griegos, los persas y los egipcios, que tenían todo tipo de mitos respecto a las hazañas de sus dioses, ¿sí? Entonces era un paganismo tremendo lo que había allí. Usted me dice, bueno, ¿cómo lo comparo eso o a qué lo puedo hacer en este tiempo? ¿A qué lo puedo comparar? Podemos mirar con las novelas o con las películas de ficción, ¿sí? ¿Cuáles tenemos entre ellas? Por ejemplo, usted ha visto La Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos y las Crónicas de Narnia, ¿cierto? Que en un determinado momento usted ve la serie, la saga, se desplaza y ve otras cosas de mundos, pero muchas cosas de esas no son realidad. Y entonces esas fábulas eran las que tenían aquí los griegos y sobre todo la historia griega y la grecorromana también tienen mucha fábula, mucho mito, hay muchas películas más de ellos que usted puede notarse. Entonces les está diciendo Pedro, eso no es lo que yo les estoy diciendo. Y parece ser que estaban contradiciendo, digamos, o algunos estaban utilizando ese tipo de fábulas para enseñar la palabra de Dios. Y además Pedro sale del Evangelio y dice, no solo no son fábulas, sino le dice, tengan en claro, y yo les afirmo y respaldo que son cosas que nosotros vivimos, ¿sí? Lo que yo le estoy hablando de la venida de Cristo, de su resurrección, de su muerte, no son mitos, son cosas que yo estuve presente, ¿sí? Y cuando dice yo, ¿a quién se refiere? Estaba hablando él a quienes estuvieron presentes en el monte de la transfiguración, que eso lo puedes leer en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8, en Marcos capítulo 9, versículo 2 al 8, en Lucas capítulo 9, versículo 38 al 36. ¿Quiénes estaban presentes en ese momento? Estaba Jacobo, Juan y el mismo Pedro, ¿sí? Y miremos qué dice Juan también en sus cartas. Empieza Juan, y me gusta esta versión en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 casi al 3, él empieza también diciendo así: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Aquí está uno también que vio, y el último apóstol en morir, también ser martirizado, y en su tercera carta
escribe en el capítulo 1, escribe: saludos, yo Juan el anciano le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Dice: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Juan lo escribe, ya está escribiendo esto más o menos 20 años después de que Pedro había escrito estas cartas, ¿cierto? Y también tienen el mismo problema. Es decir, que esto no es de ahora, sino siempre ha persistido. Dentro de la misma iglesia salen personas que quieren negar la verdad de Cristo, que quieren acomodar la verdad de Cristo. Entonces Juan también escribe ratificando lo que Pedro dice: nosotros estamos vivos, nosotros lo vimos. Y dice: no solamente lo vimos, lo tocamos, oímos y a nosotros nos fue revelado. Entonces, ¿cuál de esas fábulas y tantos que hoy en día podrían decir que el Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor me reveló, podrían tener ese placer de decir: yo lo vi, yo lo toqué, yo hablé? Ninguno, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con el otro discípulo? Porque solo hablamos de dos discípulos. El otro discípulo es Jacobo, conocido también como Santiago. Él murió de la forma que Jesús le había dicho. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, empieza: por este tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. ¿Sí? Ahí está el otro apóstol. No aparece diciendo nada porque fue muerto. Entonces Pedro, aquí miramos, que atestigua. Él dice: no es ninguna cosa en vano, ¿cierto? Por eso en los versículos siguientes, los versículos 16 al 21, Pedro no solamente da una afirmación contundente de que las escrituras son inspiradas por Dios. Pedro además se coloca a la misma línea de los profetas, ¿sí? Y dice: nosotros, yo como apóstol y los demás apóstoles, estamos a la misma línea de aquellos profetas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué afirma él eso? Porque dice que están en la misma categoría, porque ellos también proclaman la verdad de Dios. Juan lo acaba de decir: me alegro que mis hijos estén en la verdad. Y aquí hay dos cosas que viene hablando: el conocimiento y hablar la verdad. Y no todos nos preguntamos: ¿y cuál es la verdad? ¿Cierto? Y muchas congregaciones dicen: no, es que yo soy la única verdad. Nadie puede decir: yo tengo la verdad. El único que lo pudo decir es nuestro Señor Jesucristo. Si usted empieza a mirar de todas esas fábulas, esos cuentos inician para salvar a un pueblo, porque le mataron el hijo, porque le mataron la esposa, bueno, por una cantidad de cosas que se inventan, pero todos cumplen un propósito. ¿Para qué? Para su tiempo, pero no trascienden. Pero el Señor Jesucristo simplemente, Él dice: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie puede ir ante Dios si no pasa primero por Jesucristo, ¿cierto? Entonces ellos dicen: nosotros venimos hablando todas esas muchas profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo en este Nuevo Testamento, y eso es lo que también nosotros les estamos diciendo. De aquel que el Antiguo Testamento hablaba, nosotros lo vimos, nosotros caminamos con él y nosotros anduvimos, a nosotros se nos reveló. Pero no solo eso, también estuvimos con él, lo vimos morir, ¿cierto? Visitamos su tumba, estaba vacía, no encontramos esqueleto, no encontramos cuerpo, no encontramos nada. Después se nos apareció a nosotros, caminó más o menos durante 40 días con nosotros, y después viene lo que dice Pedro: estuvieron el día Pentecostés y allí Pedro predicó a más de 3,000 personas y muchos se convirtieron. Y desde ahí para allá empezaron la misión a expandir el evangelio por todo el mundo. Entonces Pedro vuelve y dice: lo que yo le estoy diciendo tiene asidero. Mire, y vuelve toda su historia. No es cosas como estas fábulas. Por eso es que es necesario, ¿cierto? Y él vuelve y insiste aquí. Dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y continúa el versículo diciendo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Voy a dejarle hasta aquí. El día de mañana, en la próxima clase, comenzaremos con este capítulo, versículo 19 hasta el versículo 21, para poder terminar nuestro primer capítulo. Que la paz y el gozo del Señor esté con todos nosotros en este hermoso y maravilloso día. Gracias.